Si están viendo este video es porque gestioné la culpa de una mejor forma. Y hoy vamos a platicar de qué hacer cuando tenemos ese sentimiento de culpa. La culpa es una emoción que se ha descrito durante mucho tiempo de diferentes maneras. Por ahí muchas personas y muchos psicólogos la consideran una construcción más allá de una emoción que surge como reacción natural. Esto es porque la culpa tiene una carga social muy importante. Nosotros sentimos culpa cuando evaluamos una de nuestras acciones a partir de ciertos parámetros que generalmente son impuestos por la sociedad, llámese nuestra familia, nuestros amigos, nuestro trabajo, el núcleo en el que nos desenvolvemos. La culpa, de manera natural, diríamos que es esta reacción a cuando cometemos un error, a cuando sentimos que hemos dañado a alguien o cuando simplemente no estamos cumpliendo los estándares que nosotros tenemos, nuestras expectativas. Y entonces nos sentimos culpables porque no estoy logrando algo que yo debería de lograr. Si se fijan, esta parte de la culpa está directamente relacionada con el deber ser y todas estas creencias que tenemos alrededor de cómo debería de ser nuestra conducta. Y les quiero platicar hoy que hay diferentes formas de gestionar la culpa para que precisamente se quede en estos niveles naturales que tenemos de reaccionar, de sentir remordimiento cuando realmente fallamos de alguna manera de acuerdo a nuestros propios estándares y no a lo que dicte la sociedad allá afuera. Hoy les decía al principio que logré gestionar la culpa y por eso ustedes están viendo este video. Como pueden ver, estoy de vacaciones y me sentía muy culpable de no llegar a tiempo para hacer el live el martes. Entonces decidí grabarles este video previamente para poderlo poner y combatir mi sentimiento de culpa por no estar haciendo el live como yo tenía planeado desde un principio. Entonces yo creo que esto es algo con lo que todos nos podemos identificar porque hacemos planes de alguna manera y cuando no los podemos lograr o no suceden como queremos, sentimos este remordimiento o este autorreproche que nos hacemos porque no logramos cumplir con esa meta o con ese estándar. Entonces, ¿qué pasa con la culpa en las situaciones generales? Les voy a contar un poquito sobre algunas cosas que fui investigando y que además, a lo largo del tiempo, yo las he experimentado y también las he ido comprobando en consulta con lo que leo, con lo que he aprendido, ¿no? Y entonces les quiero contar hoy que una de las cuestiones que más me llaman la atención es cuando se habla de cómo la culpa nos ancla al pasado. Porque al ser una reacción de algo que ya sucedió, de algo que hicimos o que dejamos de hacer, pues nos remonta a pensar en el si yo hubiera, si mejor cambio esta situación que sucedió de tal manera, como todas estas ideas que nos llevan a pensar en algo que ya pasó, pero que quisiéramos que en un futuro fuera distinto. Y ese futuro generalmente es nuestro presente, ¿no? Yo ahorita siento culpa porque estoy grabando un video en mis vacaciones y sé que el martes no voy a estar ahí para tener un live, ¿no? Por ejemplo. Entonces estoy pensando en algo que a lo mejor todavía no sucede, pero que a partir de lo que está pasando y de lo que yo tengo previamente establecido en mi mente, no va a suceder como yo quisiera. Entonces esta sensación como de insatisfacción que se va gestando porque estoy esperando que suceda algo diferente a lo que estoy haciendo, genera autorreproches. Entonces, estos pensamientos en los que yo me estoy dando la vuelta y recordando o diciendo, Adriana, tú deberías de estar planeando el live en lugar de grabando este video, son las que empiezan a generar esa sensación de culpa, que viene, como les decía, de esta insatisfacción. En un principio platicábamos que se ha pensado que la culpa es una construcción más que una emoción de manera natural, ¿no? Yo primero construyo estas ideas y a partir de estas ideas se genera esta emoción de culpa que viene por el reproche de mi evaluación. Yo evalúo mi conducta y entonces después la reprocho, la descalifico y por eso siento culpa. Entonces esta sensación de culpa dicen que puede venir de la baja autoestima, puede venir de un sentimiento de inferioridad o puede venir de estos estándares que todo el tiempo nos estuvieron imponiendo, principalmente en la familia, ¿no? Estos límites rígidos, esta exigencia al perfeccionismo, por ejemplo, estas familias que todo el tiempo están diciendo que algo no es suficiente y nosotros mismos nos apropiamos de estas ideas pensando que nosotros no somos suficientes. En otros casos que diríamos un poco más extremos, sí hay una educación en la que a la gente se le está diciendo que no es suficiente de muchas maneras. Y eso obviamente va generando que gestemos estas ideas y estos autorreproches de manera más automática y entonces vivamos constantemente con el sentimiento de culpa, ¿no? Entonces esta construcción subjetiva
tiene ya como una parte que podemos llamar más objetiva, porque el medio no la comprueba, ¿no? Porque todo el tiempo en mi casa me la están recordando y entonces todo el tiempo se está comprobando que es real y que no es esta cuestión como más subjetiva, sino que parece que el medio sí me la está reforzando todo el tiempo y entonces yo tengo que cumplir con esas expectativas. Esta exigencia que nos genera esta culpa también viene acompañada de conductas inhibitorias. Esto quiere decir que inhibimos ciertos deseos o ciertos impulsos que podrían ser más naturales para nosotros por cumplir con estas normas y estar dentro de estos parámetros aceptables para los demás, aunque muchas veces no sean aceptables para nosotros mismos. Esta parte de la culpa, como decíamos, tiene un lado natural o normal y un lado que entonces ya se va hacia un extremo, que es cuando en psicología lo podemos llamar patológico. Entonces vamos a platicar primero de unos puntos normales y les voy a comentar cuándo se considera patológico y qué situaciones podríamos llamarles focos rojos o de riesgo para saber que estamos empezando a gestar este sentimiento de culpa de una manera que nos va a dañar. Entonces, en la parte natural o normal diríamos que hay ciertos focos rojos para cuidar y regular este sentimiento de culpa. Ya decíamos al inicio de cuando yo estoy esperando que algo suceda por mí, ¿no? Porque yo lo decidí o porque yo me puse cierta meta y no lo cumplo y llega esta sensación de culpa. Otro es esta sensación de angustia que yo tengo porque, híjole, hice algo que dañó a alguien más o lo perjudicó sin que yo quisiera o me di cuenta que mis acciones alguien las tomó como una ofensa y eso lo sentimos como culpa, que de momento pues es como este foquito rojo que nos invita a la reflexión y que nos hace pues cambiar una conducta o tomar decisiones a favor de nuestra adaptación a la convivencia, de nuestras relaciones con los demás, de hacer sentir bien a otro, de la empatía. Toda esta parte es muy positiva porque nos genera toda esta capacidad de relacionarnos desde un lugar mucho más sano y mucho más empático. Esta angustia y esta incomodidad que nos puede generar la culpa se considera normal porque es una reacción como una consecuencia a una acción o a algo que sucedió y que está causando una situación que podríamos decir que desajusta nuestras relaciones y nuestras sensaciones. Entonces, esta invitación a la reflexión a partir de la culpa, pues se considera un paso de madurez, un paso de reconocimiento emocional, de identificación y de gestión emocional cuando logramos manejar la culpa hacia estas cuestiones constructivas para nosotros y para los demás. En el caso contrario, se empieza a considerar patológico en dos cuestiones: cuando la culpa es excesiva y cuando hay falta de culpa, ¿no? Cuando no se puede sentir este arrepentimiento, cuando no hay forma en la que tengamos un impulso para resarcir un daño o no medimos nuestras acciones, ¿no? Sin consecuencias, no nos importa, no evaluamos, no reflexionamos. Entonces esta carencia de culpa y de empatía se considera una patología y entonces incluso se va describiendo como en estas conductas sociopáticas o psicopáticas en las que no hay cómo evaluar, como les decía, el daño, ¿no? Entonces si yo cometo alguna conducta que daña a alguien más, pareciera que no me importa y que no tengo estas ganas de cambiarlo o de remediar lo que estoy haciendo. Ese es uno de los extremos de la patología, ¿no? La falta de culpa. Y el otro extremo es cuando hay un sentimiento de culpa constante, ¿no? Estas personas que viven, digamos, con delirio de persecución, que todo el tiempo se están sobreevaluando, que están sobrepensando, que se descalifican constantemente, que no están satisfechos con ninguno de sus actos, que todo el tiempo piensa que la gente se siente ofendida por ellos, que no hacen las cosas bien, que todo el tiempo se frenan y entonces no actúan y no accionan porque tienen este temor constante, esta angustia persecutoria a fallar y entonces a sentir esa culpa todo el tiempo. Por ahí dirían que todas estas conductas tienen que ver con el desarrollo de nuestra infancia. Como ya decíamos, vamos aprendiendo estos parámetros y muy psicoanalíticamente se habla de esta culpa que se siente a partir del complejo de Edipo, por ejemplo, ¿no? De cómo vamos identificándonos, de cómo vamos armando nuestras relaciones y sintiendo la culpa por desear cosas, por identificarnos en este caso, con nuestras figuras primarias, con papá o mamá. Pero cuando se va trasladando a la vida social, cómo este deseo de cumplir ciertos impulsos lo frenamos a partir de la culpa, ¿no? De qué va a pasar después, qué van a pensar de mí, me van a rechazar. Entonces, si se fijan, la culpa está rodeada de todas estas emociones y necesidades primarias que son súper importantes identificar para que en la vida adulta la podamos gestionar de una manera sana y equilibrada.
¿Qué pasa entonces con estos focos rojos que podemos ir identificando a lo largo de la vida? Uno es realmente cuestionarnos cuáles son nuestros parámetros personales, ¿no? Mi moral, no la moral del mundo, sino mi moral, cómo empata con estos parámetros sociales externos y qué tengo que regular ahí o adaptar para que yo me sienta de una manera, vamos a decirlo, correcta, que yo me sienta que mis acciones están de una forma adecuada hacia el medio en el que me estoy desenvolviendo, en el que estoy generando relaciones que yo siento de mutua reciprocidad, que yo siento el respeto, que yo siento el soporte, que yo no me siento ofendido, porque evidentemente si yo siento la culpa de haber ofendido a alguien más, pero nada cambia en mi entorno, ese es un foco rojo de que yo estoy generando esa culpa, a lo mejor de una fantasía que me estoy generando a partir de mis conductas, y no un sentimiento de culpa por un daño que sí generé y que entonces tengo ese remordimiento y esa necesidad de resarcir ese daño, ¿no? Otro de los focos rojos serían que por esta sensación de culpa me freno y ya no realizo ninguna acción. Si, por ejemplo, siento culpa por algo con alguien más y me freno a ya no buscarlo y nunca volverle a hablar, pues ahí estaríamos hablando de esta conducta que inhibe mis impulsos y que también me frena a seguirme desarrollando cuando podría acercarme y buscar un diálogo con esta persona para saber qué fue lo que pasó y yo entonces evaluar si mi conducta realmente dañó y qué puedo hacer para cambiarlo si así fue, o darme cuenta que mi conducta no generó ningún daño, que esto es parte de mis pensamientos, de mi fantasía, de sobrepensar, y pueda yo ajustar esas ideas que tengo sobre mí misma, sobre mi conducta, y entonces adaptarlas a mi convivencia con los demás. Acuérdense que cada vez que nos damos cuenta de algo que no nos gusta o de una situación que nos daña de alguna manera, lo que podemos hacer es reevaluar y reajustar, darle un significado diferente, ¿no? Podemos resignificar nuestra propia conducta, nuestros valores, nuestros parámetros, para realmente adaptarlos a la situación que estamos viviendo, a nuestro contexto, a los cambios que hemos tenido en el tiempo y cómo tenemos que ir gestionando todas estas emociones que nos ayudan a crecer a nosotros y a mejorar y equilibrar nuestras relaciones con los demás. Este tipo de situaciones, cuando se salen de estos parámetros, ¿no? Que ya decíamos de la parte extrema un poco, que caen sobre ese lado probablemente patológico, se puede presentar también acompañado de otro tipo de trastornos, ¿no? Por ejemplo, los trastornos obsesivo-compulsivos tienen esta carga de culpa constante y por eso están buscando la manera de aliviarlo, ¿no? Uno de los ejemplos más claros, por ejemplo, son los trastornos de alimentación. En los trastornos de alimentación, acuérdense que hay un ciclo en el que cuando llega la culpa se busca reparar o compensar esa situación. Y si se fijan, no necesitamos tener un trastorno específico para darnos cuenta que la culpa funciona de esta manera. Yo cometo una acción, me arrepiento y busco cómo compensar. Y muchas veces el daño viene fuertemente en la conducta de compensación. Si mi compensación es frenarme, si mi compensación es autodestructiva, si mi compensación no es buscar resarcir el daño de una manera equilibrante, de una manera que realmente me sume, vamos a caer en esas conductas destructivas. Entonces no necesitamos tener un trastorno específico para saber que la falta de la gestión de la culpa nos puede llevar a conductas autodestructivas, que entonces lo que generan son otro tipo de situaciones, pueden generar otro tipo de trastornos y a la larga pues se pueden ir generando situaciones como la depresión, el aislamiento, la falta de empatía, todas estas situaciones que hagan que entonces no tengamos una vida en la que podamos disfrutar y evaluar evaluar y disfrutar nuestros logros o nuestras fallas, pues poderlas trabajar de una manera diferente. ¿Qué tenemos que identificar? Nuestro tipo de pensamiento. Si somos personas que estamos buscando el perfeccionismo todo el tiempo, tenemos una mente muy rígida, muy cuadrada, va a ser como más difícil gestionar la culpa, porque entonces nos vamos a castigar más, ¿no? Esta parte autodestructiva nos lleva como al autocastigo y el reproche se vuelve constante. Si podemos flexibilizar la mente y decir, bueno, sí, me siento culpable, me equivoqué, quisiera haberlo hecho diferente, ¿cómo lo puedo ir cambiando en el tiempo? ¿Qué alternativas tengo? ¿Qué puedo hacer para que todo sea distinto? Y este temor que tengo de ser rechazado por los demás, de que la gente frente a la que me expongo me juzgue, pues lo tengo que aprender a manejar pensando en que sí, probablemente mucha gente va a decir, ¿por qué Adriana se fue de vacaciones y no hizo un live en lugar de un video? Y muchas otras personas no le van a poner importancia, no les va a importar y habrá quien diga qué padre, y todo eso va a pasar con cualquier circunstancia que yo tengo que aprender a manejar, porque los demás van a tener otra tarea
con sus emociones, con sus reacciones, con cómo se sientan a partir de lo que cada uno hagamos. Entonces, mi trabajo es autorregularme, el autoconocimiento, el poder yo adaptar las situaciones que tengo para sentirme mejor y para no hacer daño a mi entorno. Todas estas cuestiones tienen que ver con nuestras creencias, nuestra educación y las herramientas que conocemos personales y que tenemos fuera para poder gestionar todas estas cosas. Entonces la invitación hoy es, si detectan un sentimiento de culpa, revisen cuál fue su conducta, quiénes están involucrados, la culpa viene de lo que yo hice o de lo que creo que van a pensar de mí, y entonces planteen alternativas para resarcir ese daño.